predicación de la palabra de Dios. Y hermanos, en esta tarde, en esta mañana, hermanos, va a estar predicando el hermano Rigo. Pasa, hermano, por favor. Y hermanos, ponga mucha atención. Recuerde, esto lo estamos haciendo el domingo de la tarde, pero bueno, por causa de que la semana pasada tuvimos un predicador invitado y ahorita también por otra situación, estos temas los estamos viendo en la mañana, pero normalmente son para la tarde, acerca de la apostasía, los falsos profetas. Estamos viendo este tipo de serie en las tardes. Ahorita vamos a escuchar esta enseñanza, hermanos, en la mañana, que prestemos mucha atención a lo que vamos a ver. Y hermanos, también animarles, no deje de asistir a los cultos. Cada culto tiene algo importante de la palabra de Dios. Hoy en la tarde vamos a ver el tema cuando no tomamos en cuenta los consejos y la sabiduría de Dios, un tema muy importante que vamos a estar viendo hoy en la tarde. También les animo hoy a las 6 y el miércoles, hermanos, los cultos de media semana. Vamos a escuchar la palabra de Dios, prestemos atención, abramos nuestras Biblias, saque libreta, hermano, apunte todo esto, hermanos. Es importante que nosotros como iglesia lo conozcamos. Dios los bendiga, hermanos. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me da. No soy digno, hermanos, no somos dignos de estar aquí, ni siquiera de entrar en esa puerta por causa de nuestro pecado, pero damos gracias a Dios por su gracia, que a través de su cruz Él nos hace justos ante Dios. Siendo culpables, hermanos, Él nos declara inocente por la gracia de Cristo, hermanos. Abramos nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 4, versículo 1. Y no voy a hablar de las tentaciones el día de hoy, hermanos, tampoco voy a hablar exactamente de la tentación de Jesús. El tema de hoy, hermanos, es como la continuación de la serie de predicaciones que se ha venido llevando a cabo en estos últimos domingos sobre la apostasía. Y el tema de hoy se llama verdades a medias, hermanos. ¿Por qué verdades a medias? Porque yo le puse como subtítulo la apostasía que viene cargada de Biblia. Y ahorita vamos a aprender por qué, hermanos. Abran su Biblia ahí en Mateo capítulo 4, lo voy a volver a leer, hermanos, síganme con la vista. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Una verdad a medias, hermanos, como les comentaba, creo que en la escuela dominical de hace 15 días me parece, en realidad viene siendo una mentira. Las mentiras, hermanos, regularmente en el ámbito espiritual o en el ámbito religioso, por así decirlo, regularmente vienen embarraditos o maquilladas de verdades aparentemente bíblicas. Hermanos, si cuando vemos aquí estamos leyendo que Jesús fue tentado, ¿se ha notado algo? Aquí cuando los que han leído este pasaje, ¿se han notado algo? Que el mensaje nos está diciendo como a grito abierto lo que pasa con Satanás y la tentación de Jesús. Si se da cuenta en el versículo 6, Satanás, ¿qué cree que es lo que hace? Usa la Biblia para tentar a Jesús. Le dice: aviéntate, al cabo la Biblia dice que el Señor te va a sostener en sus manos. Entonces, ¿por qué Satanás hace eso? Porque él sabía que la Escritura es la palabra de Dios y que Jesús, al ser Hijo de Dios y al estar sujeto al Padre, como si en ese momento, no, sí es cierto, la Biblia dice y me aviento. Pero Jesús le repelió con la misma Escritura cuando dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, hermanos. Y uno de los errores más graves que vivimos hoy en día en la iglesia, principalmente en la iglesia de estos últimos tiempos, es que no escudriñamos las Escrituras, hermanos. Nos conformamos con venir domingo a domingo a la iglesia, sentarnos en la banca, escuchar lo que el pastor o lo que el predicador nos dice,
Hacemos como que estamos anotando, llegamos a la casa, gusto en saludarte el día de hoy, nos vemos el siguiente domingo. Y arrumbamos la Biblia en la casa. No todos, hermanos, pero yo sé que sí hay personas que hacemos eso. Y eso, hermano, nos pone en una situación muy vulnerable. ¿En qué sentido, hermanos? Estamos librando una batalla espiritual. Estamos luchando no contra personas, sino contra el poder de las tinieblas, hermanos. El enemigo no está jugando con nuestras almas. El enemigo nos quiere confundir, nos quiere engañar. Pero durante años, como nos lo comentaba el pastor en la predicación pasada, Satanás durante mucho tiempo persiguió a la iglesia. De manera violenta, los quemaban vivos, los aserraban, los atravesaban con lanza, encarcelados, eran seguidos con sangre. Cuando Satanás ve que ni con todos los golpes que le daban a los creyentes, y eso lo vimos en la China comunista, en la Rusia soviética, y grandes imperios dedicaron tiempo y esfuerzo para erradicar el cristianismo con violencia. Pero cuando el enemigo vio que no podía con la iglesia, a pesar que lejos de la iglesia desaparecer, se expandía más. Porque cuando los cristianos empezaron a sufrir persecución, empezaron a huir a otros lugares y llevaban el evangelio con ellos. Y al lugar que iban, predicaban el evangelio, y de repente los enemigos de Cristo decían: ¿cómo es posible que el evangelio ya está tan expandido, la creencia en ese tal Jesús de Nazaret? Entonces Satanás, hay un dicho mundano que dice: si no puedes contra el enemigo, únetele. Y aunque la Biblia no lo dice, a lo mejor Satanás dijo: ¿qué estoy haciendo? No está funcionando mi táctica. Y se infiltró en la iglesia con la Biblia debajo del brazo y entonando himnos, hermanos. Y es lo que nosotros llamamos la apostasía, hermanos. ¿Por qué? Porque la apostasía es yo le llamo piratería espiritual. Eso es lo mismo, pero más barato. Es decir, son similares las doctrinas que la apostasía enseña, pero en realidad es una maquillada que te cargan de textos bíblicos para hacerte sentir que no estás apostatando de la fe, que lo que ellos enseñan está fundamentado en la Biblia. Y si uno realmente no está fundamentado en la fe bíblica, podemos caer en el engaño, hermanos. ¿Por qué? Porque no llevamos un estudio, no llevamos una Biblia. Primero, no llevamos una vida de oración, hermanos. Nada más oramos, y eso, si oramos a la hora de la comida, como al estilo religioso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me persigno y amén y al sartén. Y eso quién sabe, hermanos. Entonces, en este pequeño bosquejo, hermanos, vamos a estar viendo algunos puntos que son importantes sobre la verdad a medias que se enseña dentro de la apostasía, quién la maneja y cuán peligroso es para nosotros y cómo podemos evitarlos, hermanos. Vamos a orar, y para que el Espíritu Santo esté dirigiendo en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana, Señor, porque tú eres bueno, ya es tarde, Señor. Te damos gracias por este hermoso culto, Señor. Sentimos tu presencia en este lugar, Señor, y te adoramos por eso, Señor. Ahora, Padre, permítenos adorarte con la predicación de tu palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor. Quítame a mí de este lugar. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Señor. Que no sea yo ni mi propia sabiduría e inteligencia humana, la cual es basura, Señor, sino que sea tu palabra y tu Espíritu Santo trabajando en la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Primer punto, hermanos, que tenemos de cómo la apostasía o la famosa verdad a medias funciona dentro de la iglesia, o que se quiere infiltrar de la iglesia, es a través de Satanás. Porque Satanás conoce la escritura, hermanos. La Biblia no da detalles que Satanás se sepa toda la Biblia completa, pero es muy probable, hermanos. La Biblia dice que Él es el príncipe de las potestades del aire. Él es quien gobierna este mundo, y Él sabe lo que pasa en este mundo. Y muchas veces Él sabe cómo está nuestra vida. Y Él sabe de qué pata cojeamos, como se dice vulgarmente. Entonces es muy probable que Satanás estuvo presente cuando los apóstoles y los profetas escribían las palabras. Y a lo mejor Él no estuvo presente en todos los lugares al mismo tiempo, porque Él no es omnipresente. Pero tiene un ejército demoníaco que trabajan y le sirven a Él. Pero podemos ver que Él conoce algo de Biblia, por lo menos porque Él presenta a Jesús la Biblia y le dice... Algo muy interesante, hermanos, es que cuando Satanás le dice al Señor: di que estas piedras se conviertan en pan, aquí lo que Satanás estaba apelando era su naturaleza divina.
Porque Satanás sabe que Jesucristo es Dios. Y ya lo vimos en la mañana. Los demonios y Satanás saben mejor que nosotros, incluso todavía, quién es Jesús. Cuando Jesús andaba aquí en la tierra, los demonios lo reconocían. ¿Recuerdan el relato del hato de cerdos? Que los demonios decían, por favor, no nos eches a otro lado. Permítenos entrar en esos cerdos. Y el Señor les dio el permiso. Los demonios se reconocían quién era Jesús. ¿Se acuerdan también de la divina cuando Pedro, no recuerdo ahorita en qué lugar, creo que en Éfeso me parece, había una mujer adivina que decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, escúchenlo. Los demonios que estaban adentro de esa mujer podían reconocer quiénes eran los apóstoles que estaban con, los demonios sabían quiénes eran los apóstoles y a quién servían. Tenemos otro ejemplo de que los demonios sabían quién es Jesús. Estos hombres que intentaron sacar demonios en el nombre de Jesús que predica Pablo, los demonios se le quedan mirando y dicen, sabemos quién es Jesús y conocemos quién es Pablo. ¿Ustedes quiénes son? Y ya sabemos en qué terminó la historia. Los demonios saben quién es Jesús. Y no dudaría, digo, la Biblia no lo dice y no quiero poner algo que no está en la Biblia, pero es probable que Satanás conozca la palabra de Dios, que conozca las escrituras, por lo menos sabe quién es Dios, porque pues él estuvo bajo el mando de Dios antes de que él se rebelara y se convirtiera en diablo, hermanos. Aquí en el pasaje de Mateo, hermanos, Jesús no solamente fue a tentar el diablo no fue a tentar a Jesús con cosas terrenales, sino también con cosas escritas en la Biblia. Cuando le dijo, di estas piedras que te conviertan en pan, estaba apelando a su naturaleza divina. ¿En qué sentido? Porque la Biblia dice que Dios hizo con el poder de su palabra todas las cosas. Satanás sabía que Jesús era Dios y que él tenía todo el poder para decir a las piedras, conviértanse en pan. Él lo podía hacer y Satanás sabía eso. Ahora, Satanás apeló también al mismo tiempo a su naturaleza humana. Al mismo tiempo, ¿en qué sentido? Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Imagínense un cuerpo humano ayunando 40 días y 40 noches. Muchos de nosotros acabamos de desayunar a las 8 de la mañana y ahorita ya tenemos hambre. No aguantamos ni 4 horas sin comer y nos estamos muriendo. Ahora imagínense 40 días y 40 noches. Jesús era 100% hombre, también se cansaba, también le daba sueño, también le daba hambre. Y entonces Jesús tenía hambre en ese momento. Yo creo que cualquiera de nosotros, si alguien con hambre, así sí lo que sea, pero ya dame que me estoy muriendo de hambre. Como le pasó a este muchacho, se me fue el nombre, el que vendió su primogenitura por Esaú. Esaú andaba hambriento y fíjese, vendió su primogenitura por un triste plato de lentejas. Entonces, con hambre uno es capaz de hacer lo que sea y se pone uno de mal humor. Entonces, pero Jesús tenía hambre y Satanás sabía que Jesús tenía hambre. Entonces le dijo, te voy a tentar por tu naturaleza humana. ¿Te estás muriendo de hambre? Tú eres Dios. No te cuesta nada decirle a este pan que se convierte en piedra. Digo, al revés, esta piedra que se convierte en pan. Entonces, hermanos, pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Pero Satanás, hermanos, no se quedó contento. Sigue en el versículo. Dijo, bueno, si en verdad eres el Hijo de Dios, te voy a dar todos los reinos de este mundo. No, perdón, lánzate abajo, porque la Biblia dice, o escrito está, y le cita el Salmo 91. Ay, ese Salmo 91 es tan usado por la gente porque hasta lo agarran de amuleto y hasta ponen su Biblia abierta en el Salmo 91 para que Dios los proteja. No se quieren arrepentir de sus pecados, pero usan la Biblia como amuleto pensando que así sus demonios se van a asustar, hermanos. No, la Biblia no es un amuleto. Entonces, el Satanás, hermanos, utiliza el Salmo 91 para que Jesús se sintiera seguro de decir, al cabo Dios te promete prosperidad. Y eso lo escuchamos hoy tantas veces en las iglesias carismáticas, iglesias de la prosperidad. Al cabo la Biblia dice que lo que tú decretes Dios te lo va a dar. Tú eres un hijo de Dios, decláralo, decrétalo, ordénalo. Y te empieza a citar textos bíblicos, hermanos, como Satanás lo hizo con Jesús en la tentación en el desierto, hermanos. Y siguió y el Señor le volvió a repeler con la escritura. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y sigue el diablo y lo llevó también a los reinos de este mundo a cambio de adoración. Hasta que Jesús lo repele, Satanás se va y los ángeles venían y le servían a Jesucristo como el Dios
en carne que es. Como les decía, hermanos, hoy en día sucede lo mismo con la apostasía. Nos predicaba el pastor el domingo pasado, la apostasía, hermanos, no va a venir de manera tan evidente. Muchas veces es de manera gradual. Muchas veces empieza con una pequeña duda. Muchos de los que han apostatado de la fe, hermanos, se han ido por textos bíblicos que aparentemente dicen una verdad y ellos lo entienden o lo quieren entender de una manera y empiezan a reinterpretar ciertos textos bíblicos. Y les voy a dar unos ejemplos, hermanos, de los que son una apostasía cargada de una aparente verdad bíblica, cargada de textos bíblicos, hermanos. Existe una secta que está presente en 232 países y territorios conocidos como los Testigos de Jehová. Originalmente ellos empezaron como estudiantes de la Biblia. Y quiero que vayan a su Biblia, hermanos, a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16, que era un texto bíblico que estábamos viendo en la escuela dominical. Los que no vinieron se la perdieron, hermanos. Sorry, not sorry. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, hermanos, las doctrinas del arrianismo o de los testigos de Jehová utilizan la Biblia. De hecho, cuando ellos andan casa por casa tocando, te ofrecen un estudio bíblico, entre comillas, y te empiezan a tirar un choro mareador y te dan ciertos bíblicos, te preguntan cómo va a ser el paraíso, y luego te caen en el Salmo donde dice: los justos poseerán la tierra, vivirán para siempre sobre ella, y el marranito va a jugar con el león y el cordero, y te empiezan a dar un montón de textos bíblicos con aparente verdad. Pero, hermanos, cuando ellos empiezan a interpretar la Biblia, aunque traen textos bíblicos, hermanos, el que una persona te enseñe una doctrina con textos bíblicos no necesariamente significa que esa doctrina es correcta. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia se tiene que interpretar de una manera correcta, en su correcto contexto, en su correcta hermenéutica o exégesis. Claro, muchas personas, yo entiendo que dirán: ¿y eso con qué se come? Pero la Biblia se interpreta a sí misma y tenemos muchas herramientas para interpretar las escrituras, hermanos. Estas personas utilizan estos textos bíblicos y, como decía la hermana Mireya en la escuela dominical, tuvieron que torcer la Biblia para que las creencias que ellos tienen no se vean tan evidentes y decir: no, es que sí, la Biblia aquí dice. Y este texto, por ejemplo, ellos utilizan la palabra primogénito para enseñar que Jesús es el primer ser creado por Jehová. Y si usted lee en su Biblia, dice: pues es que aquí dice, Él es el primogénito de toda la creación. Eso es apostasía, hermano. Es una doctrina falsa maquillada con la Biblia. Ese es un ejemplo de una verdad a medias que en realidad es una mentira. ¿En qué sentido? La Biblia dice que Él es el primogénito de la creación. Y ellos dicen: aquí dice, mira, claramente aquí dice que Jehová creó a Jesucristo, porque la Biblia trae la palabra primogénito, y usted busca el significado de primogénito y significa primer ser creado. Entonces, si usted, hermanos, no lee el contexto de la Biblia o no sabe de la doctrina bíblica, no, sí es cierto, no, pues sí es cierto, la palabra primogénito significa primer ser creado, y entonces Jesús fue creado por Jehová. Y no solamente se quedan con ese texto, te empiezan a dar más textos y más textos y más textos, y empieza una confundidera, hermanos, que si nosotros no estamos agarrados de la sana doctrina bíblica, fácilmente nos podemos confundir. Pero, hermanos, cuando empezamos a leer el contexto bíblico y empezamos a investigar, resulta que la palabra primogénito en realidad significa el que está por encima de. Tenemos que ir a la raíz griega o buscar alguna otra traducción un poco más contemporánea que venga traducida al lenguaje más actualizado, y entender que cuando el apóstol Pablo está diciendo que Jesús es el primogénito de la creación, significa que Él tiene la preeminencia sobre todo. Pero si nosotros nos dejamos guiar por un texto bíblico, recuerde que un solo texto, ¿para qué sirve?
para pretexto. Y de ahí empiezan a salir la apostasía, hermanos. Para los que no saben, el fundador de esta secta estaba en una iglesia cristiana, creo que era miembro de la iglesia presbiteriana, pero un día escuchó las predicaciones adventistas del séptimo día de Guillermo Miller y Elena de White y quedó sorprendido con su escatología del fin del mundo, de la marca de la bestia y todas esas cosas que yo hasta cierto punto le llamo conspiranoica, porque empezaron a dar incluso fechas del fin del mundo con año, con fechas específicas. Y ahí empezó él, como decía el pastor el domingo pasado, ellos no empiezan con que, sí, pues aquí en la Biblia encontré que estoy creyendo una mentira, sino son influidos por otras mentiras que vienen maquilladas de verdad. Por eso yo le llamo la piratería espiritual, lo mismo pero más barato. A él le molestaban las doctrinas del infierno, porque él decía como un Dios de amor puede mandar a sus hijos al infierno, pero él no entendía que la Biblia dice que no todos son hijos de Dios, salvo el que se arrepiente y viene a Cristo como Señor y Salvador. Y el mundo entero dice, todos somos hijos de Dios. De hecho, ayer en la ganancia de almas nos discutía un muchacho eso, es que todos somos sus hijos, porque Dios, y le tuvimos que explicar que la Biblia dice no, que no todos somos hijos de Dios. Así que si aquí hay una persona que cree que es hijo de Dios, déjeme decirle que si usted no ha nacido de nuevo, usted no ha rendido su vida a Cristo, usted no es un hijo de Dios, usted es un enemigo de Dios, y la ira de Dios está sobre usted, a menos que usted se arrepienta y entregue sus pecados a Cristo. Pero bueno, hermano, ya me salí del tema. Entonces, hermanos, esta secta, hermanos, utilizan muchísimos textos bíblicos. El tiempo que yo estuve estudiando con ellos, hermanos, eran demasiados libros con muchos, y ellos te dicen, creemos en la Biblia y también creemos en la publicación del esclavo fiel y discreto, pero la Biblia es nuestra autoridad. Pero lo curioso, hermanos, es que a ellos nunca los vas a ver estudiando la Biblia solamente. Siempre tienen la Biblia y un montón de publicaciones aquí, pero al cabo las publicaciones vienen respaldadas con textos bíblicos. Pues sí, pero esos textos bíblicos, hermanos, vienen en realidad totalmente torcidos, y esa verdad, aparente verdad, que es una verdad a medias, se convierte en una mentira. Pero no solamente eso pasa con las sectas dentro de la cristiandad en general, hermanos, también pasa dentro de la iglesia. Y no me quiero meter en problemas aquí, pero lo tengo que decir, decía el monito, se tenía que decir y se dijo. Deuteronomio 22:5, hermanos, fíjese lo que dice este texto bíblico. Deuteronomio 22:5. Y dice la palabra de Dios, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Este es un texto bíblico, esto no deja a discusión nada. Aquí está hablando que el hombre no se puede vestir como la mujer, ni la mujer como el hombre. Pero ¿qué pasa cuando vienen predicadores y dicen, este texto bíblico está hablando del pantalón? Y se enfrascan que a fuerzas el texto bíblico está hablando del pantalón forzosamente, no habla de cualquier otra prenda, sino del pantalón. Y uno se queda, bueno, cuando este texto bíblico se escribió no existía el pantalón. Y aquí habla de la vestimenta en general. Y luego no solamente se quedan ahí, sino que hacen una doctrina de este texto bíblico que la mujer que se viste de tal manera no es cristiana, y empiezan a enseñar un evangelio de obras, que si tú no usas la falda hasta aquí, te vas a ir al infierno, que si tú la utilizas como... Y empiezan a hacer doctrinas condicionando la salvación. Como le digo, no me voy a meter en detalles para no entrar en problemas, pero ese texto habla de la vestimenta en general. No habla así exactamente de que no, es que a fuerzas dice el pantalón, porque ese es enseñar una doctrina maquillada de aparente verdad bíblica, y aunque se ve muy santo y aparenta santidad, la Biblia no está hablando del pantalón, porque en aquellos tiempos, si usted busca, por ejemplo, las tradiciones antiguas de los judíos, usted va a ver un hombre con falda y una mujer con falda, porque eran túnicas. Pero aunque eran túnicas, la forma de la túnica de la mujer era muy femenina y la túnica del hombre era masculina. Ya existía la homosexualidad en aquel tiempo, ya las naciones estaban totalmente desviadas, y el Señor apartó a su pueblo para santidad y hacer esa diferencia. Y él puso, porque abominación es para con el Señor tu Dios. Pero no está hablando de una prenda en específico, de que a fuerzas está hablando de la camisa o del saco o de la corona. Está hablando de la vestimenta en general. Incluso, hermanos, sabemos que una cristiana y un cristiano debemos de vestir con modestia. Aunque yo use un pantalón, si lo uso aquí súper arrequintado, aunque sea de hombre, ya estoy contradiciendo un principio bíblico, hermanos. Entonces hay que tener cuidado, porque la apostasía entra dentro de la iglesia cargada
de una verdad a medias. Y tenemos que estar alerta, hermanos, de saber cuándo un texto bíblico está diciendo lo que realmente Dios quiere decir en su palabra. Hermano, este pasaje bíblico, incluso el de Deuteronomio, ha causado mucho daño a las iglesias. Legalismo, fariseísmo, y muchas personas son lastimadas que se van al mundo y ya no quieren saber nada de la iglesia, ya no quieren saber nada de Dios, porque están utilizando un texto como pretexto fuera de contexto totalmente, hermanos. Y eso es peligroso, hermanos, porque luego ellos empiezan a decir, es que aquí lo dice la Biblia, y lo dicen con una seguridad tan fuerte que a veces nos hacen tambalear o incluso nos hacen dudar de, híjole, pues a lo mejor sí es cierto. Un pasaje, por ejemplo, que a mí durante años yo creía que realmente era sobre la salvación. Yo llegué a creer que la salvación se perdía, hermanos, porque así me lo enseñaron, porque me decían, aquí en Hebreos dice que cualquiera que ya participó de la gracia, que fue iluminado, que ya participó de los dones del Espíritu Santo, se puede volver atrás. Eso significa de que un cristiano sí puede perder su salvación y puede apostatar de la fe. Hasta que empiezas a rascarle más, y en Juan capítulo, no recuerdo, soy malísimo con los textos bíblicos, qué vergüenza con eso, pero la Biblia dice, cuando empieza uno a leer que la Biblia dice que las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen y que nadie las podrá arrebatar de su mano, y a veces lo lees una y otra vez y no lo entiendes, prefieres entender algo que se sujeta más a tu cosmovisión personal o a tu propia doctrina denominacional antes a lo que el texto quiere decir. Y pueden decir, pero es que aquí la Biblia dice, pero hermanos, la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios y lo que dice es real, pero siempre y cuando también se haga dentro de su correcta interpretación. No lo que yo quiero. La Biblia dice que, el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios no es para interpretación privada, sino que tenemos que analizarla, meditarla conforme a la palabra de Dios. Jesús en Juan 5:39 dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué significa escudriñar? ¿Realmente qué es escudriñar, hermano? Pues escudriñar es estudiar a fondo, escarbarle, estudiar, no nada más de leer el texto así por encimita como si fuera cualquier libro, sino estudiarle a fondo, hacer notas, preguntar. Si yo no sé, puedo preguntar qué significa esta palabra, hermanos, porque Satanás se sabe la Biblia y él nos puede confundir. Y no piensen, hermanos, como también nos predicaban el domingo pasado, que se le va a presentar Satanás acá con cuernos, cola y tridente como lo pinta la tradición. Él es un ángel de luz. Él puede convertirse en un ángel de luz. ¿Recuerda cuando Satanás usó a Pedro para persuadir a Jesús que no fuera a la cruz? ¿Cómo llegó él? A través de Pedro, no permitas que tal cosa te acontezca. Una falsa lástima o una falsa preocupación. Y en realidad, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate, Satanás. Porque era Satanás el que le estaba llegando a Cristo bajo una aparente piedad, una aparente preocupación. Y la apostasía, hermano, es tal cual. La apostasía, cuando empieza dentro de una iglesia, empieza así. Puede empezar con división, puede empezar cuestionando alguna doctrina, y está bien cuestionar cuando se quiere aprender. Pero cuando se quiere cuestionar para torcer la doctrina de Cristo, es ahí donde donde debemos tener cuidado, cuando la doctrina quiere ser cambiada para intereses personales o para dividir a la iglesia, hermanos. Satanás utiliza la apostasía, hermanos, para extraviar a las personas. Vayamos a 2 Corintios capítulo 11, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 11, versos del 13 al 15. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Capítulo 11, versículo de 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravillas porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como les decía, Satanás no va a venir tal cual es, él va a mandar a sus emisarios. Y el apóstol Pablo nos está haciendo una advertencia. Dice aquí, dijo, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dice, y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se disfrazan
como ministros de justicia. Fíjate, dice, hay falsos apóstoles. ¿Les suena eso? Como con ustedes el apóstol Carlos Abraham Díaz. No, ¿verdad? Así como que, o el profeta a las naciones. Y empieza, ay, sí, el reverendo, y empieza a enseñarte cosas que van fuera de la Biblia. Esos son obreros fraudulentos, hermanos. Falsos apóstoles. Satanás nunca va a venir con usted así tal cual es, porque él sabe que si se presenta como es, pues obviamente le rechazaríamos, no lo aceptaríamos. Él utiliza tácticas, como les decía, al principio usó la persecución. Todavía en algunos países hay persecución, pero en el momento preciso de la iglesia, cuando ésta florecía, Satanás infiltró la apostasía. Y ahí tenemos el arrianismo, el modalismo y otras doctrinas que fueron condenadas como herejía en su tiempo, hermanos. Las sectas, hermanos, que han apostatado de la fe, casi todas salieron de la iglesia cristiana. Como les decía, Carlos Russell salió del presbiterianismo, Guillermo Miller y Elena de White, los que fundaron el adventismo, salieron del cristianismo. Joseph Smith, fundador del mormonismo, salieron del cristianismo. Y muchos fundadores de sectas salieron del cristianismo porque no estaban conformes a la sana doctrina, les molestaba ciertas doctrinas y reinterpretaron la doctrina conforme a sus propios deseos personales para que se escuchara mejor. Y como decía el pastor, y luego te salen, ahora sí ya conocí la verdad. Y empiezan a atacar la doctrina de Cristo, empiezan a atacar a la iglesia donde asistían y empiezan a utilizar doctrinas aparentemente bíblicas, pero que en realidad no tienen nada de bíblico. Otro ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, el unicitarismo. El unicitarismo usa mucho la Biblia y te enseña textos bíblicos. Por ejemplo, Hechos 2:38, que dice, y entonces bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es el texto que más utilizan para decirte que te tienes que bautizar para ser salvo. Y tiene que ser en el nombre de Jesucristo, de otra manera no vas a ir al cielo. Empiezan a condicionar la salvación utilizando textos bíblicos sacados fuera de contexto, una verdad a medias, que en realidad es una mentira. Y te empiezan a dar otros textos bíblicos sobre la unicidad de Dios, y mira, aquí dice que me ve a mí, ve al Padre, y empiezan a reinterpretar textos bíblicos, si es que eso se puede llamar reinterpretar, y te empiezan a seducir. Y hay muchos cristianos que han nacido en iglesias cristianas ortodoxas bíblicas y de repente ya los ven con el velo en la cabeza y la falda arrastrando. Y ya se volvieron a bautizar porque descubrieron la verdad. Pero esa mentira, hermanos, esa mentira de la apostasía no es nueva. No, mis hermanos. Esa es una mentira muy, pero muy vieja. Más vieja que yo. Fácil. Sí, hermanos. En Génesis nació la primera apostasía. En Génesis capítulo 3, hermanos, vemos cuando Dios creó a Adán y a Eva. Y Dios le dio el control a Adán para que se enseñorease sobre la tierra y le dio el control de todo lo bonito que Dios creó. Pero había un enemigo que estaba observando calladamente y silenciosamente. Y él sabía que si lograba hacer pecar a la primer pareja humana, el control del mundo pasaría a sus manos y separaría al hombre de Dios. Y lo logró. En Génesis, cuando empezamos a ver que Satanás, muy quitada de la pena, se hace amiga de la serpiente y tienen una charla, quitada de la pena, llega la serpiente y dijo, ¿con que Dios os ha dicho? Y le dice, sí, Dios nos dijo, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que de él comieres, de seguro morirás. Y Satanás le dice, no es cierto. Lo que pasa es que Dios es tan egoísta, tan mentiroso, que sabe que el día en que tú comas de ese árbol, serás igual a Dios conociendo el bien y el mal. Y entonces Eva se saca de onda, ¿no? Me imagino, y se debe haber quedado pensando, y fue cuando vio el árbol y lo vio apetecible, lo codició en su corazón, lo cortó, lo comió, y el resto es historia, hermanos. Ahí empezó la primera apostasía. Ellos decidieron rebelarse. La apostasía es rebelarse también contra la sana doctrina, contra las instrucciones de Dios. En el Edén no había una doctrina como la tenemos hoy, pero ya había instrucciones de Dios. No podrás comer de todo árbol, de todo árbol, menos del de la ciencia del bien y del mal. Esa ya era una orden de Dios, era un mandato de Dios, y el hombre tenía que sujetarse al mandato de Dios.
Pero se les hizo fácil escuchar la serpiente porque la serpiente dijo, con que Dios os ha dicho. Y hoy en día, hermanos, hay millones y millones de sectas y cultos incluso que aparentemente son cristianos y que te siguen diciendo lo mismo. ¿Con que Dios os ha dicho? Hoy ya no es malo que un hombre se case con otro hombre. Es más, la iglesia tiene que ser inclusiva. Ya no somos cristianos, somos cristianes. Entonces, ya no somos hijos de Dios, somos hijes de Dios. Y hay cristianos que tristemente están escuchando la voz del diablo y están cayendo en sus redes. ¿Con que Dios os ha dicho? No es cierto, Dios es amor. Dios es amor y Dios ama a todos sus hijos. Y si tú no amas a la persona tal y cual es, tú eres un odiador. Y tú eres un misógino, un retrógrada. Y te empiezan a poner un montón de apodos cariñosos. Y muchas iglesias están sucumbiendo ante esta falsa doctrina, ante esta falsa enseñanza y están apostatando de la fe yendo en pos de doctrinas de demonios. Entonces, hoy en día, hermanos, dice ahí en 2 de Corintios 4:4, muchos dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Bueno, 2 de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Yo les comentaba, en el pasado Satanás persiguió también a los profetas, los mató con saña. Por ejemplo, Satanás utilizó a Jezabel para matar a muchos profetas. Incluso el profeta Elías se tuvo que escapar y hasta cayó en depresión porque tenía miedo a Jezabel. Después nace la iglesia cristiana y lo mismo, hermanos. Pero hoy en día Satanás viene. Hay un libro, hermanos, que yo cuando leí quedé horrorizado porque se llama Cortinas de Humo. Es el testimonio de un ex sacerdote jesuita. Y la frase que él dice en su libro, y la verdad me eriza la piel cuando dice, la iglesia es como un césped y una gran cortadora o podadora viene sobre de ella cantando himnos. Imagínense el pasto, ¿no? La podadora viene, el que hace la podadora corta toda el pasto, la hierba. Entonces, el ex sacerdote sabía lo que estaba ya pasando con la iglesia. Y esos libros fueron escritos como en los 60, yo creo, más o menos 60, 70. Y es tan real. Hoy en día la iglesia está cayendo en grandes y graves apostasías. Y no nos estamos dando cuenta, hermanos. Le estamos abriendo la puerta a la apostasía. Y caemos tan fácilmente, pero precisamente porque no estamos estudiando nuestra Biblia. No estamos en constante oración. Gracias, hermanos. No estamos en constante oración, hermanos, y somos vulnerables. No estamos exentos de caer. Podemos ser engañados, hermanos. Permítame tantito porque ya me raspa la garganta. Y hermanos, como le digo, Satanás siempre va a utilizar. Si Satanás utilizó la Biblia para tentar a Jesús, ¿qué le hace a usted creer que no va a venir con nosotros, tristes mortales, a engañarnos con la Biblia en manos y cantando himnos? Ayer estábamos viendo un video, Jonathan y yo, y me llamó la atención. Le digo, oye, espérate. Empezamos, oye, ¿esos no serán mormones? Y luego, son mormones. Y estaban cantando nuestros himnos, hermanos. Estaban cantando el himno, por fe el justo vivirá, la, la, la. Y luego vimos otro, y yo ya me había acordado que tenía amigos mormones que saben el himno de Cuán grande es Él. Y ellos cantan nuestros himnos, hermanos. Todos los himnos que cantamos aquí cada domingo, lo cantan ellos. Y si usted va pasando por la iglesia, a lo mejor mormones dice, ay, mira qué bonitos himnos. Aquí está la presencia de Dios y usted puede entrar, ¿no? Ahí, luego ven ahí la Biblia y el libro de Mormón. Y es que ahí es donde le digo, Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás, con tal de engañarte, te puede decir una verdad, incluso sin maquillarla. El maquillaje viene después. Y te puede decir, sí, mira, aquí la Biblia dice esto, pero así. Y, ay, no, sí es cierto. Y ahí vamos como borreguitos al matadero, ¿no? Escuchando la doctrina de demonios. Y hoy estamos viviendo una grave, hermanos, un amontonadero de maestros falsos que están diciendo a la gente lo que quiere oír. Otro ejemplo, hablando del mormonismo, que les puedo poner como ejemplo de qué tan
peligrosos son este tipo de falsas doctrinas que te enredan en una explicación que aparentemente tan intelectual y tan bíblica que si uno no está alerta puede caer fácilmente. En Ezequiel capítulo 37 del 15 al 20, no vamos a ir por tiempo, ahí está hablando de los 2 palos de Judá. Habla de que, fíjese, te lo voy a leer rapidito. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel. Y empieza a hablar de los 2 palos que los profetas tenían que escribir. En el mormonismo enseñan que estos 2 palos de Ezequiel capítulo 37 del 15 al 20, un palo es la Biblia y el otro palo es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y te empiezan a dar una explicación aparentemente intelectual y bíblica, y te dicen que el palo de Judá es la Biblia, que la Biblia la preservaron los judíos, y que el palo de José es el libro de Mormón, que un tal Leí y sus descendientes lo guardaron para preservar la palabra completa de ellos. Entonces la palabra de Dios es el libro de Mormón y la Biblia juntas, porque la Biblia está alterada, porque la Biblia no contiene la verdad, salvo con el libro de Mormón. Después vienen los testigos, le dan otra explicación, y hermanos, si nosotros no sabemos la doctrina sana, podemos ser engañados. Los testigos de Jehová ya se van más a fondo, utilizan estos textos y te empiezan a decir que aquí está hablando del pueblo de Jehová, de los ungidos que se van a ir al cielo, que son 144,000, y te empiezan a dar textos bíblicos como Juan 17, 20 al 21, Juan 10, 16, Ezequiel 37, 24 al 25, y ellos interpretan el texto bíblico a como sus líderes se lo enseñaron desde un principio. Entonces, hermanos, no todos aquellos que utilizan la Biblia predican la verdad. No todos aquellos que dicen escrito está en realidad enseñan la palabra de Dios. Por eso, hermanos, fíjese lo que dice, vayan a 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. El apóstol Juan ya sabía lo que estaba pasando en la iglesia en aquellos tiempos. Ya había un montón de herejía, los gnósticos que negaban la divinidad de Cristo, estaban otros que negaban la resurrección de los muertos. Por eso Pablo en 1 Corintios 15 habla de la resurrección, porque ya había gente que negaba la resurrección, y él empieza a escribirle cartas a la iglesia para contrarrestar estos movimientos que se metían a la misma. Por eso Juan escribe en 1 Juan 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido de este mundo. Hermanos, pero ¿cómo usted va a probar a los espíritus si no lee su Biblia? ¿Cómo va a probar a los espíritus si usted no ora? Tenemos que estar orando, tenemos que estar velando, tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, porque si no vamos a ser presas fáciles de la apostasía. Bueno, aquí quiero aclarar, principalmente los que no son salvos, porque realmente quiero aclarar, porque sí puedo caer en confusión. Los que son verdaderamente salvos, hermanos, no pueden apostatar de la fe, pero sí hay riesgo que sí podamos a lo mejor ser medio confundidos. Dios no va a permitir que nos vayamos, pero de todos modos tenemos que estar alerta y para ayudar a los que sí están confundidos. Dice la Biblia que para que nosotros podamos rescatar a aquellos que se ofenden, para si quizá Dios le dé el don del arrepentimiento. Entonces tenemos que estar alerta, hermanos, y no solamente porque corramos el riesgo de que a lo mejor nos vayamos a perder, porque la salvación no se pierde, eso lo tenemos muy bien claro, pero no sabemos cuándo alguien puede entrar a la iglesia con una falsa doctrina y nosotros tenemos que estar alerta. Incluso el pastor decía, incluso está conmigo, si un día empiezo a predicar una falsa doctrina, bájeme. Y sí lo vamos a bajar, pastor, ni creo que no. Entonces también en Tito capítulo 1 al 16 nos menciona de que hay personas que son obreros fraudulentos, que se apartarían de la verdad, que trastornan la verdad a causa de sus ganancias deshonestas. Entonces, hermanos, la apostasía, insisto, no va a ser de manera evidente y regularmente siempre sale de adentro de nosotros. Eso ya nos lo predicaron el domingo pasado, hermanos, de que estaban con nosotros, pero no eran en nosotros. Otra herramienta de la apostasía, hermanos, es que Satanás utiliza la Biblia a nuestro favor. Satanás sabe cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestros deseos, nuestros sueños. La mayoría de nosotros queremos una buena casa, queremos un buen carro, trabajar menos, ganar más. Soñamos con viajar, con ganar toda la fama del mundo, porque esa es nuestra naturaleza. Y Satanás lo sabe. Satanás lo sabe, por eso, hermanos, Satanás le presenta a Jesús los reinos de este mundo, porque él pensaba que lo iba a deslumbrar, porque sabe que la naturaleza humana es así
cualquier cosa nos deslumbra. Por eso muchos jovencitos que nacen en iglesias cristianas y luego se van al mundo quedan deslumbrados y se van como cuando un chihuahuita lo tienes amarrado y lo suelta, y se va y alcánzalo si puedes. Porque el mundo los deslumbra, hermanos. Entonces es importante que nosotros estemos alerta porque Satanás utiliza precisamente la teología de la prosperidad porque él sabe que nosotros somos ambiciosos. La raíz de todos los males, ¿qué dice? Es el amor al dinero. Por eso hay predicadores que dicen, pacta con Dios, invierte en el reino y están las canas, ahí va toda la borregada a dar $100, $200, porque si tú le das a Dios, Dios te lo va a multiplicar. Y ahí vienen todos corriendo, híjole, si doy $100, el Señor me va a dar 300. Eso es ambición, hermanos. Porque el deseo de nuestro corazón es querer tener lo material. Pero ¿qué dice la Biblia? De nada le sirve al hombre ganar al mundo si perdiera su alma. Entonces la gente quiere dinero, quiere algo y Satanás sabe eso. Y ahí tenemos a todo. ¿Quieres un carro? Activa el ojo de la fe. Porque la Biblia dice, hasta te dicen, Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino porque confía en Él, porque Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú dices, ¿es en serio? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Cuando no sabemos que esos textos bíblicos en su correcto contexto no tienen nada que ver con prosperidad, ni que Dios te va a bendecir, ni que Dios te va a dar a manos llenas, o que Dios está obligado a darte algo. Pero la apostasía hace eso, te hace creer que porque está escrito aquí en la Biblia, y todavía dices, es que tienes que reclamar las promesas de Dios, haz tuya las promesas de Dios. O sea, como si Dios fuera un triste genio de la lámpara maravillosa que al chasquido de mis dedos, el Señor me va a conceder todo lo que yo quiero. Entonces, hermanos, la apostasía viene cargada de Biblia. Entonces, pero no necesariamente es la verdad. La Biblia es la verdad y lo que dice y es cierto, pero no necesariamente como nos lo enseñan las personas que nos quieren extraviar de la fe, hermanos. Porque Satanás sabe que tenemos necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales. Uno de los textos favoritos para apelar a este tipo de necesidad es Mateo 16:19, que dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y de ahí se agarran. Vamos a orar. El Señor nos lo va a dar porque al cabo dice que lo que atares en el cielo será desatado. Es más, si 2 o 3 están ahí, dice que todo lo que pidas al Padre en su nombre os lo dará. Pues sí, pero si luego nos vamos a Santiago, que dice la palabra de Dios, piden y no reciben porque piden mal para sus propios deleites. Entonces, hermanos, no podemos utilizar un texto nada más para hacer que diga lo que yo quiero. Y debemos de tener cuidados porque muchos predicadores están usando esos textos. Otro texto muy famoso, Marcos 16:17-18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ay, ya me perdí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ahí andan las campañas, ven por tu milagro. Y aquí el evangelista que tiene el don de sanidad. Y ahí va toda la gente, no por ver a Cristo o adorar a Cristo, sino porque necesitan algo. Y ahí está un hombre que supuestamente sana a la gente. Y ahí le dan un montón de dinero para que... Y hermanos, pero ¿sabe qué es lo bonito? Y perdónenme, pero adoro los finales felices. Muchos han quedado en vergüenza. En África muchos pastores han utilizado este texto bíblico para jactarse y han quedado avergonzados, han caído muertos. Hubo uno que tomó veneno tomando este texto bíblico de si bebieran cosa mortífera no les dará daño, y al instante quedó muerto. Otro jugaba con una serpiente basándose en este texto bíblico, la serpiente lo mordió y ahí quedó muerto. Dios va a avergonzar a los emisarios de Satanás, y si usted no está firme, también usted puede quedar avergonzado, hermanos, de seguir ese tipo de corrientes. Dios no está obligado a darnos, aunque en su palabra dice que si nosotros le pedimos conforme a su voluntad, Él nos dará las cosas, porque Él sabe que tenemos necesidades. Y otro último ejemplo que les voy a poner, que es tan común, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este texto lo utilizan mucho para decir que usted tiene el poder en la lengua de atar, desatar, declarar, decretar y ordenar. Y hasta cuando dicen, no, es que cancélalo. Ay, no, yo lo cancelo en el nombre del Señor. Pensando que porque aquí la Biblia dice,
tú lo puedes hacer. No, hermano, aquí se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo al poder de nuestras palabras en el sentido de que si yo voy con Daisy y le empiezo a decir de cosas, de que eres esto y lo otro, la puedo matar en sentido emocional. No es que yo vaya a declarar y decretar algo y porque yo tengo el poder, con que Dios os ha dicho, seréis como Dios. Estas doctrinas nos hacen creer que nosotros somos igual a Dios, teniendo el poder de que yo puedo declarar y decretar y al poder de mis palabras será hecho. No, hermanos, usted y yo no somos Dios. Es una mentira de Satanás que le dijo a Eva que seríamos como Dios. Pero ni somos como Dios, ni somos Dios, ni lo llegaremos a ser jamás. Dios es uno y Él está sentado en su trono y está reinando, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos, ya hermanos, para ir terminando, cómo podemos detectar la falsa doctrina? ¿Cómo podemos detectar la apostasía y sus medias verdades, hermanos? Punto número 1, escudriñad las escrituras. Juan 5:39, no vaya a ir por tiempo, ya se los dije, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús, hermanos, siendo Dios, cuando anduvo aquí en la tierra, Él predicaba con las escrituras. Fíjese, en Mateo 22:29 le quisieron poner una trampa a los fariseos muchas veces y Él les contestaba con las escrituras. Recuerdo que una vez, hermano, en la Biblia dice que los fariseos le pusieron un ejemplo de un hombre, de una mujer que se casó con un muchacho, luego se murió, su hermano se casó con él, con 7 se casó la señora porque todos se murieron. Y les dijeron, en la resurrección, ¿quién va a ser el marido de ella si los 7 fueron sus maridos en vida? Jesús les dijo, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Y les empieza a decir lo que iba a pasar en la resurrección, que no va a haber ni casamiento. Así que, jovencito, si tú no te casas aquí y estás soñando con casarte en el cielo, lamento desilusionarte, pero en el cielo no va a haber casamiento, ¿sí? De la que me salvé. Entonces Jesús dijo, erráis porque ignoráis las escrituras. Y aparentemente ellos eran doctores de la ley. Ellos estudiaban las escrituras, pero estaban totalmente torcidos, hermano. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, estudiar. Venga a la escuela dominical, apunte. Como le digo, ni el pastor es más sabio que usted, ni más sabio que yo, ni yo soy más sabio que ustedes. Pero para esto es la iglesia, para crecer en la fe, como en la iglesia primitiva, comunión unos con los otros y estar estudiando, hermanos. La segunda parte que tenemos que hacer, hermanos, es tener esa actitud de los de Berea. En Hechos 17, del 10 al 11, dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué significa esto? Que ellos eran más receptivos, con una mente más abierta y con un corazón más dispuesto, recibieron la palabra con alegría, pero no solo la creyeron. Fíjese lo que dice ahí, dice, y cada día escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y ojo, los de Berea no tenían una Biblia cada quien en su casa como hoy usted y yo la tenemos. En aquellos tiempos en la sinagoga nada más estaban los pergaminos. La Biblia no da detalles cómo escudriñaban las escrituras, pero probablemente se reunían a discutirla, a analizarla, a leerla entre todas, como pasó también con Nehemías cuando se reconstruyó el templo, que leían la ley y la explicaban a cada persona para que ellos la entendieran. Entonces, tenemos que ser como los de Berea, hermanos. Día a día examinar las escrituras para saber si lo que el pastor Carlos nos predica cada domingo está bien, es correcto. Y no es que creamos que no. Mire, los de Berea no es que creían que Pablo les estaban diciendo mentira o que rehusaban creer en lo que Pablo y Silas les decía. Ya habían creído, pero ellos querían experimentar las escrituras por ellos mismos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Y por último, hermanos, estar alertas, velando en oración. Fíjese lo que dice primera de Pedro 5:8, hermanos. Vamos, primera de Pedro 5:8. Yo sé que ya tiene hambre, ya vamos a terminar. Aguante las carnitas, dijera que se están cocinando todavía. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, tenemos que estar alertas porque Satanás no está jugando. Satanás quiere confundirnos, quieren extraviarnos, y en los que son realmente salvos no se van a extraviar de la fe, pero van a caer en un letargo.
en una pasividad, no vamos a predicar el evangelio, nos vamos a quedar callados cuando venga una falsa doctrina, o vamos a decir amén cuando alguien esté aquí predicando una falsa doctrina, hermanos. Tenemos que velar y orar. Y Hechos 8:28 al 31, otra vez Pablo nos dice, yo se los leo, hermano, no vaya a ir por tiempo, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos en Cristo, la apostasía es seria, la apostasía es grave, la apostasía es peligrosa, y si no oramos, podemos ser vulnerables. Si no leemos la Biblia, podemos ser vulnerables. Y hermanos, y no podemos separar la oración y la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia y no ora, va a ser como cualquier persona que agarra un libro para leerlo porque no tiene nada mejor que hacer, y la única reacción que va a decir, pues sí, está padre el libro, tan bonitas las historias de Noé, y de ahí no va a pasar. Y si usted ora y no lee la Biblia, va a estar orándole a alguien que usted no ha conocido. Porque estas son las que dan testimonios del Señor, hermano, la palabra de Dios. Entonces, dijera mi abuelita, la oración y la escritura van junto con pegado, como uña y carne. Quítese la uña a ver qué le pasa. A ver si no le sale sangre y le cae ahí gangrena o las moscas se le paran en la uña. No puede separar la uña de la carne como la oración de la escritura. Tenemos que orar y tenemos que leer la palabra de Dios. En conclusión, hermanos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Hacer una evaluación exhaustiva a la luz de la palabra de Dios. ¿Estoy realmente en la fe? ¿Mis convicciones son bíblicas? ¿O traigo por ahí alguna doctrina todavía engañosa? Para que ya no seamos, hermanos, niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina de aquí para allá, dice Efesios 4:14. Si tú tienes años aquí en la iglesia, querida persona que me escucha, querido hermano, pero no sabes ni por qué vienes a la iglesia, ni siquiera sabes por qué es lo que estás creyendo, pregúntate a ti mismo, si ya eres realmente salvo, y otro, si estás en la fe. Si ya tienes 10, 15, 6 meses viniendo a la iglesia y no sabes ni lo que has creído, y no sabes ni para qué sirve venir a la iglesia, preocúpate. Y otra cosa, si tú ya eres cristiano, pero no te apetece leer la Biblia en casa, no te apetece orar en casa, también preocúpate. Porque como se ha predicado en este lugar desde hace mucho tiempo, no se puede concebir a un cristiano que no ora, a un cristiano que no lee la Biblia, porque nos estamos engañando a nosotros mismos, hermanos. Y por eso cuando viene cualquier pelagatos disfrazado de profeta, de apóstol, de pastor, de lo que usted quiera, podemos ser engañados. Y según de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Evalúese, hermanos, evaluémonos cada día para ver si estamos en la fe. Y si a usted no le gusta orar por flojera, examine si realmente está en la fe. Bendito Padre Celestial que estás en gloria, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno.